En el programa anterior de Cambiar México, Miguel Ángel Gutiérrez compartió su punto de vista sobre el tema Visión de Futuro, preparándonos para la transición. Yo creo que el asunto de la participación ciudadana se puede ver desde dos ópticas diferentes. Una, la que se va dando de manera progresiva durante los procesos en los cuales se van conformando las movilizaciones, y otras cuando el movimiento ya está manifestándose en forma evidente. Yo creo que es imposible que aparezca un liderazgo si no hay previamente un trabajo muy amplio en sectores de la población. Creo que es una participación que usualmente se da de manera aislada, está motivada por las condiciones sociales, políticas y económicas que se viven en la sociedad, y en forma paralela se van formando los liderazgos que en su momento aparecerán para conducir el proceso, ¿no? Entonces, es bien importante que en los procesos políticos la dirigencia tenga la lucidez de ver objetivamente, tener una lectura precisa de qué es lo que está sucediendo en la sociedad dentro de un contexto internacional desde aquel entonces, más ahora. Pero además de tener esa visión, tener la capacidad de generar convergencia y sumar a la causa las inquietudes que son afines, ¿no? Las movilizaciones políticas que se dan en los movimientos sociales deben estar muy integrados tanto en el liderazgo que se plantea como en la movilización social que lo acompaña, pero sobre todo atendiendo muy bien a las diferencias específicas que hay en esa amplia base social para que el movimiento no salga de alguna manera de un horizonte constructivo. Quien conduce el movimiento al mismo tiempo es conducido, y quienes son conducidos influyen también en el liderazgo, ¿no? Hay una desconexión entre el liderazgo y la mayor parte de la población. Y creo que en ese sentido se da la parálisis política que tantas veces y por periodos tan largos suceden en las sociedades, ¿no? Es importante también, hablando de liderazgos, el reconocer que se requiere de cierta estructura en la personalidad para que se entienda el poder como una oportunidad de servir y no como una oportunidad de cualquier otra alternativa que no tenga que ver con esa motivación fundamental. El cambio no es nada más con relación a las instituciones, sino también en cómo la sociedad se relaciona consigo misma. Y yo creo que en ese sentido es muy importante esa vocación institucional, porque eso es lo que le da un aliento organizado a la sociedad. Yo siento que de alguna manera el proceso de transformación pudiera pasar por periodos de desorganización aparente, cuando en realidad más que desorganización aparente están buscando en el trayecto la nueva organización de concebir la sociedad, ¿no? El marco de derecho es el que puede de alguna manera generar la oportunidad de que la sociedad pueda pasar a otro nivel de organización, pero al mismo tiempo respetando la ley para lograr dirimir las diferencias que entre ellos existan. En la emisión de hoy, el doctor Víctor Orozco entrevistará a Miguel Ángel Gutiérrez sobre el tema Visión de Futuro, preparándonos para la transición. Bueno, un problema general que se ha planteado es el de la relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales, los movimientos de masas. Durante mucho tiempo, sobre todo en sectores de la izquierda, se pensaba que el partido debería de conquistar y ponerse a la cabeza de los movimientos, y luego eso llevaba a querer que el partido político copara las direcciones de los movimientos. Otra solución ha sido pues que el partido en todo caso conquiste la representación dentro del movimiento, pero que no intente coparla,
Se dio, por ejemplo, mucho en el 68, en el Consejo Nacional de Huelga, se discutió el asunto de todas aquellas organizaciones que pertenecían al Partido Comunista que querían tener voto, y la solución fue pues una gran solución que se ha dado en otros países, ¿no? Y en otros momentos históricos. Bueno, si tienen el apoyo de las asambleas, de los delegados, pues son delegados los que eligen las asambleas, independientemente de qué partido sea, ¿no? Entonces el problema es pues, cómo establecer adecuadamente esa relación entre el partido político y el movimiento social. Tengo la impresión de que usualmente los partidos políticos tienden a concentrar el poder en su cúpula. Es como si fuera una tendencia natural que está en el manejo y el uso del poder. El poder usualmente tiende a concentrarse en quien lo usa, y en un partido institucionalizado la cúpula tiende a concentrar poder. Necesita haber mucha conciencia y liderazgos muy lúcidos para que el aliento democrático exista permanentemente en el partido y además busque ampliarse de manera permanente. Cuando eso sucede, las movilizaciones que tienen afinidad ideológica tienen un espacio casi natural en la movilización que el partido representa. Cuando no es así, yo tengo la impresión de que existe un hermetismo que a los movimientos auténticos que no están detrás del poder por el poder, sino que verdaderamente representan causas de la sociedad, encuentran un obstáculo para participar en una institución de esa naturaleza. Creo que también todo eso está muy determinado por la circunstancia política y social que vive el país en el momento. Yo creo que hay momentos críticos en que la sociedad está en movimiento y eso genera nuevas formas de relacionarse al interior de los partidos. Y creo que cuando eso sucede, la posibilidad de que un partido amplíe la convergencia de muchas fuerzas afines que están en la sociedad, estén interesados en sumarse para tener una representatividad mayor y conseguir los propósitos que la causa se plantea, pues genera la posibilidad de que ellos pudieran tener una recepción y el interés de quedarse en la organización. En relación con este mismo tema, otra vertiente del mismo es el abandono por parte de los partidos de causas sociales que inspiran a los movimientos. Luego los partidos se vuelven instituciones que solamente viven una vida interna, valga el pleonasmo, ¿no? No viven para el exterior, y entonces se produce esta disparidad o esta divergencia, por un lado el movimiento social y por otro lado los partidos, que a veces incluso tienen su origen en este mismo movimiento social, pero luego se produce el divorcio y el partido ya institucionalizado, ya subsidiado, ya encaramado en el poder, pues pierde interés por la causa social. En general eso ha sido una crítica muy recurrente a los partidos políticos hoy en México, ¿no? Sí. Y no se ocupan más que de discutir pues los problemas de las candidaturas, los problemas derivados de la respuesta al otro partido, y la política se vuelve un juego entre una minoría que luego abordaríamos el problema de las minorías, y los movimientos sociales se van por otro lado, no se sienten ahí relacionados con el partido. Sí. ¿Cómo ves tú ese fenómeno, ese proceso pues que sufren los partidos en relación con los movimientos? Sí. Yo supongo que en términos generales es una tendencia natural que existe en los partidos políticos. Sin embargo, ahí está precisamente los serios límites a su capacidad de mantener representatividad y de verdaderamente ser promotores de causas sociales verdaderas. Yo creo que cuando se llega a los entendimientos cupulares, y en términos muy evidentes,
el partido es secuestrado por un pequeño grupo de sus miembros, lo que en realidad sucede es que dejan de ser portadores de representatividad y a lo mejor pueden seguir consiguiendo votos a través de ciertos manejos que se pueden dar en una sociedad en la que se puede tener recursos para medios de comunicación o se pueden tener organizaciones añejas del partido que generan movilización electoral, sobre todo en sectores más desprotegidos. Pero eso no les quita el que verdaderamente forman parte que obstaculiza cualquier desarrollo verdadero de la sociedad, mucho más del propio partido. Un partido secuestrado en realidad representa una camarilla y hacen un esfuerzo en términos generales por no olvidar los planteamientos ideológicos que repiten ya sin ningún contenido. Bien, otro problema, Miguel Ángel, en esas reflexiones tan interesantes que estás haciendo tú sobre diversos aspectos de los movimientos sociales, es el de la relación de estos y la representación política tradicional que existe en todos los estados del mundo hoy en día, ¿no? Que se genera un gran desarrollo de un movimiento social, pero luego generalmente los parlamentos en México, las cámaras de senadores y de diputados, no encuentran la manera o incluso encuentran al revés la manera de oponerse al movimiento, y los que participan en los movimientos sociales, lejos de sentirse representados en estos órganos tradicionales, incluso se ven enemistados y los ven como excluidos y los ven como un obstáculo, ¿no? El caso del alzamiento en Chiapas, ¿no? El ZL nunca se vio representado en la Cámara de Diputados, ¿no? Y ha sucedido con muchísimos chicos y grandes, en fin, hoy mismo con el problema que me gustaría examinarlo más después específicamente, pero estos movimientos en torno a la necesidad de terminar con la ola de violencia en México, pues aparentemente tampoco los diputados ni los senadores se hacen eco de esa demanda. Entonces hay un problema de crisis, pues, o de ruptura entre el movimiento y la representación política tradicional. Entonces, ¿cómo podría dotarse el movimiento, pues, de una representación que llegara al Estado, pues, al Estado que se supone que gobierna para todos, ¿no? Así es. Bueno, yo siento que cuando los partidos políticos de alguna manera han participado por mucho tiempo en el juego institucional, tienden a retirarse de la representatividad que en realidad tienen. Y ese distanciamiento los vuelve insensibles a lo que verdaderamente está sucediendo en la sociedad. Es obvio cuando un movimiento que con toda justificación hace planteamientos de reivindicación social está buscando ampliar su presencia en la sociedad, quisiera recibir de alguna manera el apoyo de instituciones que ahí están supuestamente para representar ese tipo de planteamientos. Sin embargo, cuando el distanciamiento es tan radical y la insensibilidad ha sido ya de alguna manera instalada, no nada más en la cúpula del partido, sino en amplios sectores de los partidos, diera la impresión de que se vuelven totalmente insensibles a los planteamientos que la sociedad está de alguna manera expresando. Y no nada más se nota en eso que es evidente, se nota en la manera como también realizan ellos su trabajo dentro de las cámaras, por ejemplo, cuando en realidad el lenguaje que manejan en torno a la argumentación nada tiene que ver con las leyes que finalmente terminan aprobadas. Es como si se generara un divorcio entre lo que supuestamente deben representar y los acuerdos concretos, objetivos, muchas veces
de alguna manera influenciados por ciertos intereses, terminan ellos finalmente por aceptar. Pues otra cuestión, tratando de concretar todas esas respuestas generales en el panorama actual de México. Los movimientos sociales surgen de necesidades o de aspiraciones o de rechazos que se extienden en la sociedad. Hay movimientos agrarios, movimientos obreros, en fin. Cuando hay una gran problemática, pues surge un movimiento que siempre tiene algún detonante. En el México de hoy, una de las causas que ha unificado a muchos sectores de la sociedad es este rechazo, esta necesidad de terminar con la ola de violencia. Y pues el detonante, cuando menos para plantear este problema en torno como un movimiento nacional, ha sido el llamado que hizo el poeta y periodista Javier Sicilia. Y en este movimiento parecería que se plantean todos los problemas que hemos visto, ¿no? El del liderazgo, el del problema de la organicidad, en fin. Y también finalmente el problema de cómo los órganos tradicionales de representación del Estado no se hacen eco de esta causa social tan relevante. ¿Qué perspectivas verías tú en este movimiento concreto de la ola esta de movilizaciones o de llamados para concluir con esta guerra que se ha desatado en el país y que tiene a todo el mundo, a buena parte cuando de la población en vilo, ¿no? Así es. Aterrorizada? Sí. Bueno, yo estoy convencido de que toda esta violencia creciente y generalizada en el país tiene que ver con haber verdaderamente fallado como gobierno en los últimos años en este país. El problema, desde luego, no tiene que ver y no tendría que ver con protestas, sino más bien con una estrategia económica que genere crecimiento, distribución del ingreso y esperanza a la mayor parte de la población. Las políticas instrumentadas en este país, y allí hay una gran responsabilidad de lo sucedido, son las responsables de que la descomposición social se manifieste también de esa manera en nuestra sociedad. Yo creo que lo que generosamente y valientemente hace el poeta Javier Sicilia, y le digo generosamente porque la marcha del consuelo es una forma de buscar alivio, no venganza. Creo que lo que está haciendo es un llamado a la sociedad completa, pero desde el punto de vista social. Y yo creo que las condiciones están dadas para que esta protesta social tome un cariz político que está totalmente justificado, porque se necesita de alguna manera cambiar la correlación de fuerzas que hay en este país para que a toda la sociedad, incluyendo a los que en apariencia hoy se benefician con la situación de ventaja que tienen, para toda la sociedad resulta fundamental que pasemos a otro grado de organización política y social. Yo creo que lo que el poeta Sicilia está haciendo es algo que de alguna manera, de otra forma, doña Rosario Ibarra, por razones distintas, también ha hecho. Creo que el que existan esos mexicanos son una fuente de aliento para México. Bueno, finalmente, pues una última pregunta, creo que con eso ya se nos terminaría el tiempo. El próximo año hay elecciones federales, se va a renovar las cámaras del Congreso de la Unión y se va a elegir presidente de la República. Y pues los movimientos sociales que existen en el país, unos generales que abarcan a buenas porciones de la sociedad y del territorio nacional y otros más pequeños, en fin, habrán de jugar un papel en el balance electoral del próximo año, ¿no? ¿Cómo crees tú que estos movimientos deberían articularse con las candidaturas previsibles que existen en el país, apoyando
a un candidato u otro, o bien pues exponiendo una postura de rechazo, como ya se ha hecho en otras ocasiones en el país, ¿no? de repudio en la medida que no encuentren alguna salida viable pues en las ofertas electorales de los candidatos, ¿no? Sí. ¿A quién apoyar o qué hacer con esos movimientos y ya las candidaturas que se van a presentar el próximo año, que van a ser pues, los tres grandes partidos que ya conocemos, ¿verdad? Sí. Yo creo que todo esto y los planteamientos que en este sentido no son novedosos, sino que ya tienen tiempo en el país, debiera ser una clara señal a quienes desde la cúpula del poder institucional en México no se dan cuenta de lo distanciados y de lo negativo que resulta para la sociedad en su conjunto que realicen la política en forma tal que la han llevado a niveles de extremo desprestigio. Yo creo que jugar a la democracia es muy riesgoso. Hacer de la democracia una práctica disfuncional puede tener riesgos que inclusive en otros países latinoamericanos se han manifestado con reversiones autoritarias. Yo creo que todos los mexicanos tenemos la responsabilidad de actuar activamente en el próximo año electoral. Creo que toda decisión que se hace dentro de la ley debe ser respetada y creo que quienes de alguna manera han concluido que participar en una elección en la que medios de comunicación y cierto tipo de intereses se organizan para proyectar algunas candidaturas, termina por ser ya un juego tan desgastado que generan distanciamiento de la sociedad. Yo creo que la situación en México es grave. Creo que si no encontramos una alternativa constructiva, que sea incluyente, el problema en México de la inseguridad y sobre todo de la ineficiencia económica en la que la sociedad en su conjunto ha estado en los últimos años con esta política que finalmente beneficia a muy pocos y excluye a la mayoría. Yo creo que si no se toma conciencia de eso, los riesgos de que las instituciones se deterioren todavía más aceleradamente son enormes y que los mexicanos no merecemos ese riesgo. Bien, Miguel Ángel, pues muchas gracias por tus respuestas. Creo que ha sido una entrevista y un diálogo muy productivos. Espero que podamos reanudarlo en otra ocasión. Muy agradecido. Gracias por todo. Muy agradecido. Acompáñenos la próxima emisión a ver la entrevista con Jaime Labastida sobre el tema Independencia, Educación y Cultura.